Vamos a arrancar entonces con la bibliografía de Mikhail Lifshitz, un breve esbozo biográfico de nuestro autor, que para mí es un pensador realmente excepcional y espero que a ustedes también les parezca un pensador motivante. Y si no están de acuerdo con él, al menos que los motive a reflexionar. Mikhail Lifshitz vive entre 1905 y 1983, vive unos 78 años. Él va a nacer en 1905 en una ciudad ucraniana, ¿no? Parte del Imperio Ruso, ¿no? Una pequeña ciudad que es Melitopol. En una familia relativamente humilde, de profesores, pero relativamente humilde, ¿no? Una familia no de profesores, de maestros, de campesinos, una familia humilde. Ese mismo año en Rusia, 1905, es un año decisivo en la historia de Rusia y en la historia de Europa, porque en 1905 estalla la primera revolución de masas en Europa, la revolución de 1905, decisiva para comprender el derrotero de Rusia y también de Europa en ciertos sentidos, ¿no? Tenemos toda la influencia de esa revolución en Polonia, que también estaba dividida en parte del Imperio Ruso, y los trabajos de Rosa Luxemburgo sobre eso. Obviamente las polémicas de Lenin, de Trotsky, de los mencheviques, de los bolcheviques en el proceso revolucionario ruso. Es el momento donde aparecen por primera vez los soviets, que son órganos de poder popular, digámoslo así, de poder obrero y campesino que se forman espontáneamente y configuran una especie de germen de un Estado distinto al Estado capitalista o al Estado zarista de Rusia, ¿no? Es una experiencia decisiva, la de 1905, que va a forjar algunos de las precondiciones que harán posible luego la revolución de 1917. Lifshitz posteriormente, ahí lo tienen ustedes de niño, va a decir, me dieron a luz entre la revolución y la contrarrevolución, ¿no? Él va a estar signado su vida por este momento primigenio que obviamente se va a resignificar con el paso del tiempo, ¿no? 2 años después, hablando de fenómenos significativos para el Lifshitz maduro, 2 años después, Pablo Picasso inicia una revolución en el arte, digámoslo así, con ese cuadro que ven ahí, que son las señoritas de Avignon, que es una obra pionera y protocubista, ¿no? Se puede fechar aquí el principio del cubismo. Algunos años después, en 1914, Duchamp, Marcel Duchamp, presenta lo que ustedes ven ahí, que es un secador de botellas, ¿no? Lo presenta como una obra de arte, iniciando el movimiento dadaísta, que luego va a tener diferentes reversiones y modificaciones, una de ellas muy importante para el pensamiento críticamente asumida, ¿no? Del pensamiento de Lifshitz Maduro, que es el arte pop, ¿no? Todo el pensamiento posterior de Mikhail Lifshitz, especialmente a partir de mediados de los 20, como vamos a ver a continuación, va a estar signado por la crítica de este movimiento estético que nace al mismo tiempo que él se está convirtiendo en una persona consciente. Gran parte, por no decir el centro de su crítica, está vinculado a la crítica del arte moderno, o mejor dicho, a la crítica del imperio del capital, a la crítica del imperio de la sociedad moderna sobre la producción estética. Ese mismo año, 1914, comienza la que será conocida en ese momento como la Gran Guerra, luego cuando no haya una segunda será conocida como la Primera Guerra Mundial. Ese dictum de Rosa Luxemburgo de que habrá socialismo o habrá barbarie, ¿no? Parece hacerse realidad, o se hace realidad, en el peor de los sentidos. Hay una barbarie. Lenin va a hablar en ese periodo de una destrucción, una destrucción de la civilización occidental tal como la conocemos bajo el imperio de las ametralladoras, de los tanques, de las trincheras y de los intereses del capital monopolista. En febrero de 1917 estalla en Rusia nuevamente la revolución. No me voy a poner a hacer aquí historia de la revolución rusa, tema súper complejo, no viene al caso del detalle, cada uno tendrá su interpretación. En febrero estalla la revolución rusa, se vuelven a formar los soviets, vuelven los bolcheviques exiliados en Europa. Lenin pasó gran parte de su vida adulta exiliado en Siberia o en Europa.
se forma una dualidad de poderes y tras un complejísimo proceso político, con avances, retrocesos, con maniobras, con acuerdos, con compromisos, con muy difícil de sintetizar, los bolcheviques producen o lideran o organizan, como diría Lenin, una segunda revolución, la Revolución de Octubre, que en realidad fue en noviembre, porque el calendario ruso de la época era distinto. La Revolución de Octubre, 7 de noviembre de 1917, inicia la primera experiencia más o menos exitosa, tuvo su tragedia final, sobre la cual vamos a hablar ahora, pero más o menos exitosa, de revolución conducida por el proletariado o por un partido ligado al proletariado, construido por el proletariado, asentado en el proletariado y en un programa marxista. El joven Lifshitz va a comenzar su vida consciente en este periodo. Para 1917 él tenía 12 años, más o menos a los 12, 13 años uno empieza a tener cierta conciencia. Gran parte de su vida él va a ser no, toda su vida él va a ser un ferviente comunista, un ferviente revolucionario, y gran parte de su vida él va a estar afiliado al Partido Comunista Bolchevique y luego al Partido Comunista de la Unión Soviética. Obviamente no a los 12 años, un tiempo después. Ese mismo año, ese mismo 1917, Marcel Duchamp presenta lo que ustedes ven ahí a la derecha, ¿no? La Fuente, una de las obras de arte más importantes, sin duda, del siglo XX, que consistió en nada más y nada menos que un migitorio firmado con un seudónimo, como ustedes ven ahí, y puesto en una galería que había prometido no rechazar ninguna obra de arte. Y Marcel Duchamp decide presentar un migitorio, a ver qué pasa. Pongo estas dos imágenes, la de Lenin y la del migitorio, y a Lifshitz, ese joven niño casi Lifshitz, porque me parece que es una forma de expresar el drama que enfrenta este sujeto y que va a estar en el centro de su producción y de su pensamiento, y las alternativas que se le plantean. Frente a la destrucción, frente a la barbarie capitalista de la guerra mundial, de la guerra civil en Rusia, como veremos después, del fascismo, ni que hablar, de la Segunda Guerra Mundial, frente a esa barbarie, frente a la barbarie de las armas de destrucción masiva, ahí está esa pintura bastante conocida, muy expresiva de la Primera Guerra Mundial, se llama Tropas de Asalto, algo así, Tropas de Asalto bajo ataque de gas, las primeras que se usan armas de destrucción masiva que podían matar a cientos o a miles de personas con un solo disparo, las armas químicas en ese caso. Frente a esa barbarie, se producen o se presentan dos alternativas. O la negación de todos los valores, digámoslo así, la negación nihilista de la realidad y de la sociedad, representada aquí por la fuente de Duchamp, o la revolución proletaria. Esas van a ser dos como polos que van a estar enfrentados y que Lifshitz conceptualizará como enfrentados en su elaboración posterior. El joven Lifshitz va a vivir 1918, 1919, 1920, 1921, ya un adolescente, va a vivir en primera persona los horrores de la guerra civil, va a vivir en primera persona las disputas políticas y la lucha revolucionaria de ese periodo. Ahí tienen un dibujo, un pequeño dibujo del adolescente Lifshitz, fíjense, es una escena de combate, de guerra, bastante terrible. En estos años él va a leer por primera vez a Lenin, pero para él la revolución, para él el marxismo, para él el leninismo no son una cuestión de los libros. Él lo estaba viviendo, él lo estaba viendo en las discusiones políticas de la calle, en las discusiones políticas de la prensa, en las discusiones cotidianas de su familia, de sus amigos, de sus compañeros. Él creció en este periodo, se hizo una persona adulta en medio de la revolución y la contrarrevolución. En 1922, ya terminada la guerra civil, y con 17 años se va a mudar a Moscú, la capital de la República Soviética, y su intención es convertirse en un artista. Él, antes que filósofo, quería ser un artista. Y de hecho, toda la vida va a ser un buen artista. Aunque hay pocas cosas que conocemos de él, las que conocemos son realmente valiosas. Al principio,
hay un movimiento ahí con algunas sutilezas. Él se aproxima primero al arte de una visión realista e ingenua, si se quiere. Él venía de una familia cuasi campesina, de maestros rurales, mm, pobre. Primero se aproxima con una visión ingenua realista. Intenta incorporarse al Jutemás. El Jutemás es el equivalente soviético de la Bauhaus. Ustedes conocen la Bauhaus, es uno de los centros de la vanguardia alemana de principios del siglo pasado. El Jutemás es la institución, el centro, la Bastilla, digámoslo así, del vanguardismo ruso del periodo soviético. Una institución que promovía las artes fuertemente hegemonizada por el vanguardismo. Lifshitz al principio va a ser rechazado de la institución, él va a asimilar las ideas del vanguardismo y posteriormente, en 1923, va a ingresar como estudiante y luego será profesor al JUTEMÁS, como estudiante de artes plásticas. Ahí ustedes tienen a la derecha una foto editada del Jutemás que estaba en ese edificio de estilo neoclásico. Sin embargo, el contenido de la institución era todo menos neoclásico, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de el vanguardismo ruso de principios del siglo. Sin embargo, poco después de ingresar al instituto, de comenzar a estudiar, de asimilar las ideas del vanguardismo, nota de color, toda su vida, si ustedes buscan las fotos, en el archivo de Lifshitz, el archivo personal que dejó él después de fallecer, él tiene un montón de carpetas, un montón de carpetas donde ponía las notas que le llegaban, la gente que escribía, sus propios apuntes y demás, muchas veces con títulos irónicos y demás. Y todas esas carpetas tienen portadas hechas con un estilo vanguardista. Él realmente asimiló aprendió esa técnica, aprendió a ser un vanguardista. Y ustedes ven las portadas, son montajes de fotos y demás muy bien hechos para ese tipo de estilo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que él asimiló esas técnicas y las comprendió prácticamente, él va a comenzar a polemizar cada vez más con sus docentes. Él va a empezar a distanciarse cada vez más de los postulados del vanguardismo y del modernismo estético en general. Y sus posiciones teóricas y sus impulsos estéticos, digámoslo así, lo van a aproximar cada vez más a la herencia clásica, a Grecia, al Renacimiento, ¿no? En estos años, principios de los años 20, va a estudiar alemán para poder leer a la filosofía alemana, fundamentalmente a Hegel, y a los clásicos del marxismo en el original. Y en estos tempranos años 20, 23, 24, 25, va a progresivamente abandonar su intención primaria de convertirse en artista y se va a dedicar cada vez más a la investigación teórica en el campo del arte. Y un tema central, quizás el tema central de este periodo y quizás de toda su vida, el problema central que aparece, el problema central que lo moviliza, empieza a ser la concepción hegeliana del fin del arte. Ustedes saben que para Hegel hay tres grandes formas de la autoconciencia humana, tres grandes formas de la realización del espíritu, tres grandes formas de lo que él llama el espíritu absoluto, tres formas en las cuales el espíritu se conoce a sí mismo. La primera es la estética, la artística, la segunda es la religiosa y la tercera es la filosófica. La estética está vinculada a un autoconocimiento sensible. En una obra de arte bella, diría Hegel, el espíritu se siente a sí mismo, se intuye a sí mismo. No se comprende discursivamente con conceptos, no se representa narrativamente, digámoslo así, con representaciones religiosas, sino que se intuye sensiblemente, intuye lo que diría Hegel, la verdad absoluta sensiblemente. La idea de Hegel, sin embargo, es que ese conocimiento sensible de lo absoluto está ligado a formas sociales primitivas. Por ejemplo, la Grecia de la época de Homero. En las formas sociales más desarrolladas, el arte ya no es la forma más adecuada en la cual se puede comprender el espíritu.
En las formas sociales más desarrolladas, el espíritu se puede comprender, diría Hegel, en una forma conceptual, en una forma discursiva, en una forma racional, en una forma que supera, en el sentido de que conserva, pero que lo lleva más allá, a lo estético. Por eso el mundo moderno para Hegel es un mundo prosaico, frente al mundo poético de la antigüedad. Y el mundo prosaico pierde algo, pierde esa belleza eterna que no volverá jamás, diría Hegel. Pierde esa belleza eterna que solamente podemos ver en los museos. Pero gana algo muy importante, que es un conocimiento racional y sobrio sobre sí mismo. Esa es en dos palabras la idea de Hegel sobre el fin del arte. De hecho, para Hegel no es casual, eso puede notarse al final de su estética, no es casual que el gran poema contemporáneo a él, el Fausto de Goethe, sea un poema filosófico. Un poema que va tendiendo a la filosofía, sigue siendo estética, sigue siendo poema, pero es un poema que está en tensión con la filosofía y el pensamiento conceptual. El capitalismo es para Hegel hostil al arte. El arte ya no tiene lugar en el capitalismo. Las las figuras singulares, personales, las personas que hicieron posible los grandes florecimientos estéticos, no pueden entrar con su ingenuidad y su primitivismo en esta sociedad del desengaño, de lo prosaico, del escepticismo. Y sin embargo es un gran progreso para Hegel eso, porque es el conocimiento racional sobre la realidad, el conocimiento sobrio sobre lo que somos como seres humanos. Esto es, somos espíritu, diría Hegel. Marx comparte algunos aspectos de esta posición de Hegel, pero no todos, y su punto de vista es radicalmente distinto. Algo de eso vamos a ver en este taller con la filosofía del arte de Karl Marx. Y el tema que se le plantea a Lifshitz es el siguiente. Hegel decía que con el capitalismo termina el periodo estético de la humanidad. El socialismo, que Hegel nunca intuyó como posible ni racional, puede o debe significar un renacimiento de un nuevo periodo estético de la humanidad. El socialismo, el comunismo, unas relaciones sociales desfetichizadas, unas relaciones sociales humanas, unas relaciones sociales cuyo fin sea, como decía Marx, el desenvolvimiento libre de la individualidad libre humana, individuos libremente asociados. Puede, y más aún, debe significar un renacimiento estético. A mediados de la década del 20, Lifshitz pensaba que sí. En sus memorias, Lifshitz va a resumir de este modo a la génesis de su pensamiento y de su evolución personal. Dice Mikhail Lifshitz, ¿en dónde hallo al verdadero punto de partida y a la principal situación que define mi vida? Lo pondría de esta manera, la situación de un gran cambio social. Un cambio que no es la negación de los logros culturales de la humanidad, sino su restauración, la negación de la negación. Esta idea quizás es el centro de toda la concepción filosófica, no solamente estética, filosófica de Lifshitz, de que la revolución, de que ese gran cambio social que él está experimentando y por el cual él lucha junto a millones de otras personas, no es una mera negación del pasado. Por el contrario, es el capitalismo, es la sociedad moderna la que niega la herencia cultural, estética, filosófica, científica, espiritual de la humanidad, construida durante miles de años de esfuerzo de lo que Hegel llamaba el recuerdo y el calvario del espíritu. El capitalismo es la negación. La revolución es la negación de esa negación, la recuperación para la humanidad, la recuperación para la masa del pueblo, para la masa de la gente, la universalización de lo que antes era un monopolio de unos pocos, la difusión de lo que antes era privilegio de de algunas capas sociales. La difusión de las capacidades intelectuales, estéticas, morales, éticas que con su esfuerzo cientos, miles, millones de personas
han construido con décadas, siglos y milenios de trabajo intelectual y manual. La revolución no es una negación del pasado. La revolución es la negación de la negación. Esta es la idea central, quizás, de todo el pensamiento filosófico de Mikhail Lipschitz. Y en el centro de esta idea está la crítica a las tendencias políticas, filosóficas y estéticas que conciben a la revolución como la creación de una cultura totalmente nueva que se constituya en la negación del pasado. Y desde este punto de vista, las posiciones del Jutemás eran inconciliables con el pensamiento de Lipschitz. A mediados de la década del 20, Lipschitz, una vez que ha aprendido alemán, comienza a recopilar todas las afirmaciones y opiniones de Marx y de Engels sobre el arte. Empieza a revisar todos los textos disponibles. Unos años después, en el Instituto Marx Engels de Moscú, con la dirección de Riazanov, podrá acceder a los manuscritos y revisará todos los manuscritos disponibles de Marx. Él va a partir, su hipótesis va a ser un rechazo de la idea muy extendida de que el marxismo reduce el arte a un mero epifenómeno de la economía o a una determinación lineal con la producción económica. Y su hipótesis de lectura es que si la concepción de Marx no es una mera teoría económica, sino que es una concepción sobre el desarrollo histórico de la humanidad, la teoría de Marx tiene que tener una estética, una filosofía del arte que se pueda deducir de ella. La idea de Lipschitz es que Marx no niega la herencia de la estética clásica alemana, no niega la herencia del humanismo del Renacimiento, no niega la herencia de la Ilustración francesa, no niega la herencia de la filosofía griega, al contrario, las recupera y las lleva más allá. Con, convierte a su utopía estética, a su utopía moral, a su utopía filosófica, Marx se esfuerza por convertirla en una ciencia. Esto es, en una comprensión histórica de la posibilidad de realizar ese ideal estético y ese ideal social. Dice Lipschitz en sus memorias a este respecto: mi finalidad era mostrar la presencia de aquel fundamento estético, o mejor dicho, estético-moral, cuya ausencia es a menudo hipócritamente lamentada por los opositores al marxismo o por aquellos que tan fácilmente se desvían de él. Él dice, no, el marxismo no reduce todo al interés material. El marxismo tiene una comprensión moral, con Lukács podríamos decir ética, y estética de la actividad humana. Dice Lipschitz, en verdad, hay un contenido estético intelectual en el marxismo desde el mismo comienzo, en la misma naturaleza de aquella teoría, incluso si lo que ofrece es una precisa ciencia revolucionaria, económicamente fundada. La concepción del mundo resultante contiene una elevada reserva humanista de aquel ideal, revelándola consistente y gradualmente en cada una de sus facetas, hasta las alturas de las decisiones políticas, como se puede ver en las actividades de Marx y Lenin mismos. La idea es que un verdadero marxista tiene presente esa concepción moral, ética y estética en su, hasta incluso en la práctica revolucionaria, que parece algo mucho más prosaico. Lipschitz señala que una idea central de Marx consiste en que el alto desarrollo económico, contrariamente a cualquier determinismo economicista, Lipschitz muestra que en Marx está la idea de que las sociedades muy desarrolladas en términos económicos no suelen ser un buen terreno para el alto desarrollo artístico, para el alto desarrollo estético. Por el contrario, las sociedades muy desarrolladas económicamente, especialmente la sociedad capitalista, que sin duda es mucho más productiva que la Atenas clásica o que la Florencia de la época de, de Dante o de Brunelleschi, de que esta sociedad mucho más capaz, en términos productivos, es un terreno tremendamente infértil y hostil a la producción estética. A partir de este momento, a partir de este estudio, a partir de la segunda mitad del siglo, de la década del 20 para Lipschitz,
El modernismo en todas sus diversas vertientes, que él estudiará, criticará y comentará con mucho detalle en muchas obras, será para él una expresión, una manifestación, una protesta, una revuelta, una revuelta impotente, digamos. Él va a usar la imagen de la revuelta de los esclavos que se rebelan reforzando sus cadenas, contra el carácter o expresión del carácter alienante de la sociedad moderna. Sin embargo, los años 20 en la Unión Soviética eran probablemente el peor momento y el peor lugar para expresar estas ideas. En ese momento predominaba en filosofía y en estética, en Moscú y en las instituciones soviéticas del período, predominaban las posiciones filosóficas de Abraham de Borim y en el campo estético de teóricos como Fichte y Preversiev, con los cuales Lipschitz polemizará en más de una ocasión. Y predominaban las posiciones modernistas y vanguardistas. En estos años 20, vanguardistas, modernistas, negativos, de una explosión de negatividad, digámoslo así, en el pensamiento y en el arte, y en la filosofía y en la política. Lipschitz no tiene la mejor idea que defender una restauración de los ideales estéticos del pasado. Toda su vida Lipschitz fue anacrónico, toda su vida cayó a destiempo. En estos años escribe sus primeros textos teóricos relevantes. Dos de ellos son Las opiniones estéticas de Marx y La dialéctica en la historia del arte de 1927. En este último texto dice cosas que quizás pueden resultar muy chocantes. Estamos en un periodo histórico de audacia sin límites, tanta audacia que alguien puede pararse frente a una clase y decir, por ejemplo, leo, a despecho de las frases ordinarias de nuestro siglo, la belleza absoluta existe así como existe la verdad absoluta. Esta se constituye de una retahíla de casos de belleza no absoluta, a semejanza de cómo la verdad absoluta se conforma de una retahíla de errores relativos. O por ejemplo, en otro pasaje de este texto dice que el relativismo es dialéctica para idiotas. Es un texto muy fuerte. Y obviamente, en medio de el jutemás, estas ideas no pueden prosperar de ninguna manera. En 1924 fallece Lenin, que si ustedes leen los trabajos donde Lenin habla sobre literatos o sobre arte, Lenin tiene ideas muy similares a las de Lipschitz, casi idénticas, porque Lipschitz de hecho elabora sus ideas a partir de Lenin. Lipschitz se inspira no solamente en Marx, sino también en Lenin, especialmente en el último Lenin, que hacía mucho énfasis en que la revolución no es una mera negación, sino que debe recuperar la herencia construida por la humanidad en el pasado. Les recomiendo especialmente, por ejemplo, el discurso de Lenin a las juventudes comunistas, creo que es de 1919, donde Lenin hace mucho énfasis en esta idea. Pero cuando fallece Lenin, que era uno de los principales, digámoslo así, dique de contención frente a las tendencias modernistas y de pura negatividad con la herencia estética, su concepción, la concepción de Lipschitz, y que era también la de Lenin, empieza a ser rechazada como un gran compendio de prejuicios burgueses y conservadores y hasta medio aristocráticos. Bueno, lógicamente el Jutemás era el peor lugar para sostener tales ideas, y Lipschitz, que había llegado a ser profesor de esa institución, se ve obligado a abandonar el Jutemás. En este contexto y hacia finales de los años 30, Lipschitz va a ser acusado de ser un derechista en las cuestiones estéticas. En este periodo ser acusado de ser un derechista no era una mera discusión polémica, sino que podía acarrear consecuencias personales, económicas, hasta físicas. No, no, no es que la represión y la violencia en la Unión Soviética llegó solamente con Stalin. Ya hacia finales de los años 20 había una situación complicada y realmente la revolución fue un periodo complejo, por decirlo lo menos. En 1929, tras abandonar el Jutemás, por, por invitación de el importante comunista y dirigente en el ámbito cultural de la URSS, Anatoly Lunacharsky,
Lifshitz se incorporará en 1933 a la Academia Comunista, pero antes, en 1929, después de abandonar el JUTEMAS, él va a incorporarse al Instituto Marx Engels, luego el Marx Engels Lenin, bajo la dirección de David Riazanov. Lifshitz va a trabajar en este instituto entre 1929 y 1933 y allí va a dar dos pasos fundamentales en su evolución intelectual y personal. El primero es que va a acceder a los manuscritos de Marx, como les comenté antes, para seguir y profundizar su estudio sobre la estética de Marx. Y el segundo es que va a conocer a un húngaro exiliado en 1930 en Moscú, que es Georgi Lukács. Lifshitz y Lukács, a partir de este momento, van a trabar una amistad que va a durar toda su vida. Ambos van a intercambiar correspondencia, que lamentablemente está muy poquita traducida al español, muy poquita, lamentablemente, aunque hay un volumen entero de correspondencia entre ellos en ruso. Lifshitz, en sus memorias sobre su colaboración con Lukács, va a decir lo siguiente, leo: en el mismo primer día de nuestro encuentro comenzamos a conversar. Al principio con cautela, luego cada vez con más pasión, y cuando nos dimos cuenta había pasado el día entero. Comprendimos inmediatamente que concordábamos en mucho o que nos complementábamos el uno al otro, y rápidamente sentimos una gran simpatía recíproca. Comenzó el período de nuestros coloquios moscovitas que duraron un decenio entero. Lukács, recordando su encuentro con Lifshitz, va a decir que es la primera vez y la única vez en su vida que entabla un diálogo con un intelectual tanto más joven que él, sin que siquiera aparezca la idea de que pueda haber una relación de maestro-alumno. Cuando Lukács llega a Moscú, él tiene 45 años. Es un filósofo reconocido a escala europea y quizás mundial. Había publicado El alma, las formas y teoría de la novela. Había sido discípulo de Max Weber y de Georg Simmel. Había publicado Historia de conciencia de clase y había sido dirigente de la Comuna húngara. Había sido parte del Comité Central del Partido Comunista Húngaro en el exilio. Había polemizado con Deborín, con Zinoviev y con toda la plana mayor del Partido bolchevique de la Internacional Comunista en Europa, como su polémica con Bukharin. Lifshitz en 1930 tenía 25 años y no lo conocía nadie. Y sin embargo, Lukács encontró en este joven a un colega y no a un alumno. Algo tenía que tener. Y de hecho, 8 años después, Lukács va a dedicar una de sus obras más importantes, El joven Hegel, se la va a dedicar a Mikhail Lifshitz con veneración y amistad. Todo esto para venderles a Lifshitz y que algo interesante ahí tiene que haber para que una persona tan inteligente como Lukács le dedique con veneración y amistad una de sus obras más relevantes. Entre paréntesis, Lukács le dedicaba sus obras solamente a sus parejas, a, a su esposa, a Gertrude Bortstiber, a su esposa anterior, Yelena Gravenko, le dedicó Historia de conciencia de clase, si mal no recuerdo, a Irma Seidler, su amor platónico. Que yo sepa, el único libro que le dedicó a un amigo fue El joven Hegel a Lifshitz. En 1933, Lifshitz publica, ahí tiene el original, la antología Marx Engels sobre el arte. Es un compilado, cuya edición más completa apareció en 2 tomos en alemán, que es inconcebible, de que reúne todos los comentarios, cartas, citas, referencias de Marx y Engels sobre el arte. En español hay algunas traducciones de fragmentos. Por ejemplo, les muestro. Aquí tenemos una edición de los 60, argentina, de Marx Engels sobre el arte, con el prólogo de Lifshitz, con el prólogo original de Lifshitz. Lo tienen en la bibliografía. Esto casi ni se consigue ahora en español. Hay una nueva edición de este mismo texto, editada por Claridad, que sí se consigue, pero lamentablemente le quitaron el prólogo de Lifshitz. Mal por los editores de Claridad. También tenemos esta edición española, también de un fragmento, no el texto completo, digo, de los compilados que hizo Lifshitz, una edición cubana, que también tiene el prólogo de Lifshitz, pero recortado, ¿no? Bueno, para que vayamos viendo qué es lo que llega de todo esto al mundo hispanohablante. Esto también de los 70, más o menos, esta edición. En estos años 30, la primera mitad de los años 30 es el periodo de maduración decisiva del pensamiento de Lifshitz. Todas estas ideas que yo vengo comentando en los años 20 maduran, se fundamentan, se elaboran y se fundan en este estudio sistemático de la obra de Marx. El comienzo de los años 30 es un periodo muy singular en la historia de la Revolución Rusa. Los años 30 no son un bloque monolítico de represión y de burocratización.
Los años 30 tienen una ventanita en esos primeros años, precisamente, 1930, 31, 32, 33. Lifshitz va a caracterizar este periodo como un interregno entre dos fuerzas represivas, entre, entre el modernismo y el marxismo, entre comillas, sociológico vulgar de los años 20 y el dogmatismo burocrático de finales de los años 30. Entre esas dos fuerzas represivas hay un espacio, y en ese espacio madura el pensamiento de Lifshitz, y en ese espacio también madura el pensamiento de Lukács. Eso, quienes hicieron el curso sobre Lukács lo recordarán, y quienes conozcan la obra de Lukács también. Es en estos tempranos años 30 y en paralelo con su análisis sistemático de los manuscritos de Marx y de esta publicación de este compilado, es en esos años que Lifshitz escribe el texto que nos convoca en este taller, La filosofía del arte de Karl Marx. Aquí tenemos la edición del siglo XXI, que es la que vamos a trabajar aquí, y una edición posterior que se editó a partir de una traducción alemana, algo extendida. Esta es una edición de Era de los años 70. O sea que contamos con este texto en español y es el que vamos a trabajar en este taller. Esta es la primera vez, y por eso digo que Lifshitz es un pionero, la primera vez que un filósofo estudia seriamente la obra de Marx y elabora una estética autónoma, que no es ni la de Kant, ni la de Hegel, ni la de nadie. Una estética autónoma de Marx. También en estos años Lifshitz escribe y publica muchos artículos sobre grandes figuras de la estética y de la filosofía precedente. Escribe sobre Winkelmann, escribe sobre Denis Diderot, escribe sobre Lessing, escribe sobre Jean-Baptiste Vico, escribe sobre Hegel, escribe sobre Goethe, escribe sobre Belinsky, escribe sobre una cantidad de pensadores, porque su intención era reconstruir, recuperar del pasado a la línea que llevó a Marx, a la cadena, digámoslo así, a esa herencia que conduce al pensamiento de Marx. De hecho, él va a ser director de la publicación y traducción en ruso de muchos de estos autores. A partir de 1933, Lifshitz forma parte de la revista Literaturnych Kritik, Crítica Literaria, que se va a publicar hasta 1940 cuando va a ser cerrada por las instancias superiores del Estado soviético. Sus opiniones no eran lo suficientemente ortodoxas. Y va a participar de esta revista junto con artistas e intelectuales tan importantes como Lukács, a quien ya mencioné más de una vez, y como Andrei Platonov, que es uno de los literatos más importantes de Rusia en general y sin duda uno de los más importantes del siglo XX. Andrei Platonov, un literato que está siendo traducido al español recientemente, en las últimas décadas tenemos sus obras traducidas al español. Les recomiendo, si quieren comprender a los años 30, lean a Andrei Platonov, un gran literato, amigo personal de Lukács y de Lifshitz y colaborador en Literaturnych Kritik, que era sin duda uno de los órganos, eh, eh, una de las revistas más ricas en términos teóricos de Moscú en ese periodo. En esta revista, Lifshitz va a desarrollar su polémica contra la sociología vulgar. ¿Qué es la sociología vulgar? En dos palabras, la idea de que toda producción estética es en realidad, y toda producción intelectual y espiritual, es en realidad la manifestación de fuerzas sociales inconscientes. De que en realidad somos todos marionetas de nuestra posición social. De que lo que hacemos es hablar nuestra posición social. Entonces el trabajo del científico es estudiar cuál es la posición social del intelectual. Si vemos a un artista, lo que nos debería interesar es cuál es su posición de clase y ahí vamos a tener cuál es su valor estético. Lifshitz va a ser un crítico durísimo de esta posición y la va a rechazar de plano. Si les interesa ese debate, lo pueden encontrar en el anexo de este libro, de esta edición, que tiene además de la filosofía del arte de Karl Marx, Literatura y Marxismo, una controversia, un compilado de artículos donde está la polémica de Lifshitz con la sociología vulgar. Este libro, esta edición del siglo XXI, es producto de una traducción del inglés de los dos libros que ustedes ven ahí, de The Philosophy of Art of Karl Marx y Literature and Marxism, que fueron publicados a finales de los años 30, 1938, en Nueva York. La edición del siglo XXI los reúne ambos en un solo volumen. En la segunda mitad de los años 30, la política cultural de Stalin pareciera, pareciera aproximarse a las ideas de Lifshitz. Se reivindica el realismo,
Se rechaza el modernismo y el vanguardismo. Todo esto se hace con una cuota importante de violencia y de brutalidad. Y sin embargo, Lifshitz no solamente no es reconocido, había sido rechazado por los modernistas de los 20, ahora por los supuestos realistas de los 30, Lifshitz no solamente no es reconocido, sino que es acusado de no ser suficientemente ortodoxo, e incluso se lo acusa de ser un seguidor de Spengler, de Oswald Spengler y de Friedrich Nietzsche. Obviamente todas acusaciones totalmente infundadas. Lifshitz es un pensador absolutamente singular e incómodo para cualquier comprensión simplista, chata, vulgar del marxismo, ya sea para el modernismo sociológico de los 20 o para el burocratismo manualesco de los 30. En 1938, Lifshitz publica la antología Lenin sobre la cultura y el arte, un compilado también de textos de Lenin sobre el tema. Y este mismo año sale en Nueva York La filosofía del arte de Karl Marx, que durante décadas y décadas fue lo único que el mundo occidental tuvo de la obra de Lifshitz. A partir de 1938, con el terror de los juicios de Moscú y demás, la actividad intelectual de Lifshitz queda parcialmente detenida. En el 41 la Alemania nazi invade la Unión Soviética. Lifshitz con 36 años parte como voluntario a la guerra en la flotilla del Dnieper, que es un río de Rusia, hay una flotilla de la Armada rusa. Él parte como voluntario a la guerra en esa flotilla. La flotilla es derrotada y destruida. Lifshitz debió escapar escondiéndose tras las líneas enemigas durante algún tiempo hasta que logró reencontrarse con sus compañeros. En la foto de la izquierda lo pueden ver justo después de ser rescatado, todo harapiento y mal plantado, pobre hombre. Se salvó de casualidad de haber sido asesinado por algún pelotón de fusilamiento del ejército nazi. Lifshitz va a alcanzar el rango de capitán, ahí lo ven a la derecha con su uniforme militar. Después de la guerra, una vez concluida la guerra, desmovilizado Lifshitz, él dice en unas memorias, me encuentro como en el fondo del mar y veo hacia arriba y veo una gran capa de agua turbia sobre mí. Él estaba como desplazado, casi que parecía olvidado en los círculos intelectuales de Moscú y de Rusia. Es un periodo complejo, es un periodo gris en muchos sentidos. Ese paisaje que ven ahí fue pintado por Lifshitz en 1952. A pesar de que él era un teórico, conservaba todavía su amor por la pintura y el arte como producción propia. Fíjense lo sórdido del paisaje. Expresa una época, casi desértico. Entre 1938 y comienzo de 1950, Lifshitz va a permanecer casi fuera de la escena intelectual. En 1948, recién va a poder defender su tesis que había quedado en suspenso hacia principios de los 40 por la situación política y por la guerra, y va a obtener el grado de candidato a doctor en ciencias filosóficas. En el sistema soviético, antes de doctor, está el grado de candidato a doctor, que sería en realidad lo que en Occidente es doctor, y el doctor sería el postdoctorado. Bueno, detalles burocráticos. Con la muerte de Stalin en 1953 y el deshielo de Khrushchev, Lifshitz va a aparecer nuevamente en escena con un artículo polémico, duramente polémico. Se llama El diario de Marieta Yaguinian. Marieta Yaguinian era una literata rusa de los años 30, 40, muy vinculada al poder político, a la posición dominante del poder político en la Unión Soviética. Y Lifshitz va a publicar este artículo crítico en la revista teórica más importante de la URSS en aquel momento, que era Novi Mir. El ensayo es una crítica satírica de la literatura estalinista y burocrática y de su falso realismo, de su grandilocuencia vacía. Las reseñas oficiales van a condenar a Lifshitz por supuestamente nihilista, por antipatriótico, por snob, y por este texto Lifshitz va a ser expulsado del PECUS, al que va a regresar 2 años después, en 1956. Sin embargo, a partir de este momento va a permanecer en un relativo silencio durante más o menos 10 años, publicando solamente algunos artículos, algunos de los cuales están aquí en este libro, en este compilado que salió recientemente en español. La democracia de masas y la lucha por la libertad es el título que le pusieron, es un compilado. Algunos artículos de Lifshitz de los años 50 están aquí en este trabajo. Son más que nada artículos políticos. Critica al Vaticano, critica la política de la socialdemocracia, es interesante.
pero son textos menores comparados con sus grandes producciones. En este periodo, en los años 50, por recomendación de Lukács, Ilienkov y Lifshitz se van a conocer. Eva Ilienkov es producto de una segunda generación de pensadores marxistas en Rusia, nace en 1924, 20 años después que Lifshitz. Hacia los 50 él era un joven filósofo, bastante destacado en el ámbito intelectual de Rusia de la época, y junto a unos compañeros estaba traduciendo el ruso el joven Hegel, de Lukács. De hecho, un fragmento de eso va a salir traducido al ruso, traducido por Ilienkov. Y con la excusa de preguntarle por la traducción de las palabras Entfremdung y Entäußerung, sobre la cual habló ayer nuestro compañero Diego, con esa misma excusa, por esas palabritas, Ilienkov le escribe a Lukács, le escribe una carta. En realidad el tema era escribirle a Lukács. Ilienkov quería contactarse con Lukács. Y Lukács le responde, le aclara la duda sobre la traducción y le dice que estaba sorprendido de por qué le escribe a Lukács en Budapest si en Moscú hay una persona, hay un hombre que podría haberle ayudado perfectamente. Fíjense cómo había quedado olvidado Lifshitz en estos 50, que Ilienkov no sabía que tenía en la misma ciudad al pensador, amigo personal de Lukács, Mikhail Lifshitz. Y Lukács le dice, vayan a verlo a Mikhail Lifshitz. Y a partir de ese momento, no sé la fecha exacta, pero a partir de los años 50 aproximadamente, Lifshitz, Mikhail Lifshitz y Eval Ilienkov, sin duda dos de los filósofos más importantes de la Unión Soviética, aunque no tan reconocidos en ese periodo como debían haberlo sido, filósofos sin duda marginales frente a las posiciones oficiales, van a entablar una amistad que va a durar hasta el trágico suicidio de Ilienkov en 1979. Hacia principios de los 60, en medio de una tendencia mundial, y en la URSS también, cada vez más señalada de la juventud y de la intelectualidad joven, hacia el modernismo, hacia el arte moderno, son los 60, ¿no? El rock and roll, el arte pop, ¿no? En medio de esa tendencia mundial y también influyente en la URSS, Lifshitz va a volver a escribir y va a volver a publicar. Esta vez el objeto de su crítica no va a ser el falso realismo conservador del estalinismo, sino la revuelta o la falsa revuelta del arte moderno. En 1966, Lifshitz publica su texto más radical, su texto más audaz y su texto más polémico, el manifiesto ¿Por qué no soy un modernista? Si con el diario de Marieta Yaguinian se había ganado el odio de los conservadores y del filoestalinismo, con este texto se va a ganar la enemistad absoluta de la intelectualidad liberal que hace los años 60 empezaba a germinar en Rusia. Una de las primeras líneas del texto dice, leo una traducción propia. Entonces, ¿por qué no soy un modernista? ¿Por qué la más remota alusión a tales ideas en el arte y la filosofía despierta mi protesta más sentida? Porque para mí el modernismo se halla ligado a los hechos psicológicos más oscuros de nuestro tiempo, entre ellos el culto del poder, el goce por la destrucción, el amor por la brutalidad, la sed por una vida inconsciente y la obediencia ciega. Lifshitz se pregunta, ¿por qué en esta sociedad desarrollada los artistas encuentran más estéticamente significativo un migitorio que una escultura de un cuerpo humano? No es una crítica superficial, no es un rechazo de gustos, no es un tema de gustos. A mí me gusta el rock and roll, qué sé yo. No es un tema de gustos, es un tema de comprender el fenómeno social. Y en los casos más extremos es más claro. Esa es una idea que tenía Platón, ya que en los casos extremos es más claro ver el problema, ver la cuestión, la pregunta. ¿Por qué una lata de sopa como la que puso Andy Warhol en medio de un museo podía ser una obra de arte de repercusión a escala mundial? ¿Qué pasa en esta sociedad que prefiere figuras toscas, con material crudo, que rechaza las sutilezas del chiaroscuro, que rechaza las sutilezas del esfumato,
¿Qué pasa con esta sociedad? Este texto de Lifshitz busca elaborar ensayísticamente una respuesta a ese problema. Y en 1968 va a terminar de romper cualquier puente con la intelectualidad liberal, publicando su libro, si el anterior era el ensayo, este es su libro más polémico. Podemos traducirlo, no hay traducción española todavía, La crisis de la fealdad del cubismo al pop art. Miren, esta es la traducción inglesa. The Crisis of Ugliness, From Cubism to Pop Art. Este es uno de mis libros favoritos. Es un libro que te cambia la forma de ver el mundo. Si pueden conseguirlo y leer en inglés, léanlo. Se los recomiendo. Este libro incluye, ¿por qué no soy un modernista? Es el último capítulo, ¿no? Pero incluye toda una parte mucho más amplia y mucho más elaborada de su crítica al modernismo en general, a partir de algunos casos paradigmáticos. Ahí ustedes ven la cubierta original que tenía la pintura de Pablo Picasso de Naturaleza Muerta, y a la derecha el libro que tenía en la portada esa pintura de el artista abstracto Vasily Kandinsky. Esta es una crítica radical. Algunos la consideran la crítica más radical al que haya existido en el siglo XX, al proyecto estético del siglo XX, y va a rechazar por igual cualquier tentativa de crítica a la sociedad burguesa desde el punto de vista del vanguardismo y del modernismo. La idea es que esa es una falsa revuelta. Es la revuelta de los esclavos que se rebelan reforzando sus cadenas. Es una expresión que usa Lifshitz en más de una ocasión. Este es el peor momento que se le podría haber ocurrido a Lifshitz para publicar esta obra. 1968, Mayo francés. 1968, Primavera de Praga. 1968, florece en Rusia la intelectualidad liberal, que lo último que quiere saber es el pensamiento de un conservador marxista de los años 30. Lifshitz va a aparecer emparentado con los tanques soviéticos invadiendo Checoslovaquia. Lifshitz no tenía nada que ver con eso, pero era anacrónico. Solzhenitsyn, cuyas primeras obras Lifshitz, así como Lukács, habían elogiado, y de hecho Lifshitz ayudó a que se publiquen las primeras obras de Solzhenitsyn, ahora lo tildaba Lifshitz de fósil marxista. Lifshitz va a responder diciendo que es mejor ser un fósil marxista que ser un fósil que defiende la restauración monárquica. En los años 70, Lifshitz va a publicar múltiples artículos y libros que solamente lo alejarán más y más de la intelectualidad soviética, que cada vez más explícita o implícitamente estaba rechazando el marxismo, en pos del positivismo o en pos de otras tendencias, pero rechazando el marxismo. En el 73, con el texto Karl Marx, el arte y el ideal social, Lifshitz va a obtener finalmente el grado más que merecido de doctor en ciencias filosóficas. Ese texto está traducido al español recientemente aquí, en este grueso volumen publicado por los compañeros de editor en Ecuador. De hecho, algunos fragmentos de La crisis de la fealdad están también traducidos al español aquí. Tiene algunas erratas el libro. Tengan presente eso, algunas erratas de impresión. Ilienkov va a formar parte del jurado que va a darle el doctorado a Lifshitz. Dice Ilienkov, cuando le toca el veredicto: en lo que respecta a la cuestión de la adjudicación a Mikhail Alexandrovich Lifshitz del grado académico de doctor en ciencias filosóficas, esta cuestión, pienso, tiene un carácter puramente formal, puramente de procedimiento, y discutir todavía si el autor merece o no este grado en el caso dado, denotaría poner en duda no la calidad del trabajo en debate, sino los criterios y medidas con base en las que este grado académico es conferido en los muros de nuestro instituto. O sea que si no le damos el grado de doctor a Lifshitz, en realidad los que estamos mal somos nosotros, dice Ilienko. La obra ahí discutida se corresponde con los criterios adoptados en cuanto a mi juicio refiere con un bagaje muy sólido. Por estas razones considero correcto apartarme del ritual ordinario según el cual el oponente debe hablar no solo de los méritos, sino también de las insuficiencias de la obra, y limitarme a lo dicho. No muchos han defendido en estos muros una obra comparable con esta por su nivel de maestría teórico-ideológica y por su nivel literario formal. 10 de abril 1973, Eval Ilienkov. Hacia finales de los 70 y principios de los 80, Lifshitz va a trabajar en la sistematización de las ideas elaboradas en las décadas anteriores. Sin embargo, inesperadamente, el 20 de septiembre de 1983, va a fallecer a la edad de 78 años.
Gran parte de su obra va a ser publicada post-mortem y otra parte aún más grande sigue aún inédita en los archivos de su casa en Moscú. Si en su vida las publicaciones aparecían en los momentos menos adecuados, menos oportunos, la publicación póstuma de sus obras en la década del 80 significó el paroxismo de lo anacrónico. En medio de la perestroika y el glasnost, lo último que quería el público soviético era el trabajo de, como él mismo se llamaba, un hombre de los años 30. En 1984, 86 y 88 se publicarán 3 volúmenes, los tienen ahí, en ruso, de sus obras escogidas. Se pueden conseguir en PDF. Si alguien sabe ruso, le paso el PDF y lo traduce y después me lo pasa que me interesa. En 1989 cae el muro de Berlín y en el 91 se disuelve la Unión Soviética. Con la caída de la URSS, Lifshitz es, paradójicamente, redescubierto. Lo que antes parecía en Rusia un pensador sumamente conformista y sumamente vinculado al poder establecido, en realidad no era así, pero una lectura superficial puede parecer, puede significar eso, puede parecer eso, puede descubrir eso, puede interpretar eso. Con la orgía capitalista de la Rusia de los 90, el pensamiento de Lifshitz era el pensamiento más inconformista imaginable. En los 90 Lifshitz se convierte en el pensador más radical imaginable, la crítica más frontal imaginable a el avance brutal del capitalismo en su forma liberal, digámoslo así. Después entramos en las discusiones de qué era la Unión Soviética, no quiero meterme ahí ahora. Vamos a estar largo discutiéndolo. En este periodo, en los 90 y en los 2000, comienzan a editarse, y muchas veces en ediciones pequeñas de grupos medio underground, comienzan a editarse textos de Lifshitz cuya publicación había sido prohibida en el periodo soviético. Y empieza a circular toda una serie de nuevas ediciones. Y en 1994 se funda en Moscú el Instituto Lifshitz. Hay quien dice que el Instituto Lifshitz, del cual participan no solamente intelectuales, sino algunos artistas modernistas, es en realidad una obra de arte moderno criticando a Lifshitz. Pero bueno, eso es otra cuestión. Realmente el Instituto Lifshitz difunde la obra de Lifshitz y hace muestras y ayuda a la edición de textos. Por ejemplo, esta edición está vinculada al Instituto Lifshitz. Todos los textos, todos los libros que ven ahí son recientes ediciones de trabajo de Lifshitz o de biografías sobre Lifshitz. El libro amarillo que ven a la derecha es el compilado de todas las cartas entre Lukács y Lifshitz entre 1931 y 1970. Yo estoy deseando que alguien traduzca eso. Así que si alguien sabe ruso, se consigue el texto y lo traduce y lo ayudamos a editarlo. O sea que finalmente, con la caída de la URSS, Lifshitz encontró a sus lectores y Lifshitz encontró o pudo mostrar lo radical de su pensamiento y de su crítica. Mikhail Alexandrovich Lifshitz fue en esencia un crítico de su tiempo. Por eso, así como sus ideas rechazaban al barbarismo modernista del siglo XX, el siglo XX rechazó a sus ideas. Sin embargo, él solía decir que así como hay una ley de la conservación de la materia, hay una ley de la conservación del pensamiento. Y que si una idea es verdadera, ella va a permanecer y tarde o temprano renacerá. Voy a terminar esta exposición, ahí tienen la tumba de Mikhail Lifshitz, con el cierre que da Lifshitz a sus propias memorias. Leo y terminamos esta exposición. Dice Mikhail Lifshitz: no hace falta decir que el camino de la tradición clásica hacia el marxismo es aquel que va de la utopía a la ciencia, hacia el ideal del comunismo científico. Pero quisiera agregar a la ciencia, pero no a la ciencia comprendida como algo desinteresado, separado o aislado de la vida humana. Esto significa que ciertos aspectos de esta utopía estética no deben perderse en la ciencia, y que el contenido de la estética clásica no debe ser completamente desechado en el camino hacia el ideal científico. Por el contrario, todo contenido verdaderamente valioso debe ser restaurado. En una palabra, imagino el camino de la utopía a la ciencia como un camino hacia una ciencia que no borra al contenido real, vivo, sensorialmente rico de los sueños de la humanidad en el pasado.
Este podríamos decir es el testamento de Lipschitz. Una ciencia, una filosofía que si bien es prosaica, no elimina la riqueza sensorial, la riqueza poética, la riqueza estética de los sueños de la humanidad en el pasado. Bueno, la bibliografía de esta exposición son varios textos de Lipschitz, textos de Dmitri Gutov y David Rif, el texto de Carrión, que es una biografía de Lipschitz, que está en estas ediciones de editor, y el dictamen de Ilienkov para el doctorado de Lipschitz. Bueno, hasta aquí mi exposición.